Ayúdenme así de lluvia de ideas, palabras, de todo lo relacionado con la regulación de la activación y de la transcripción. Promotor, muy bien. ¿Acetilación de qué? Ajá, específico de las cetonas, muy bien. ¿Qué más? De activación. ¿Cómo? Cajatá, bueno, es el promotor central, ¿verdad? Reactores de transcripción, ¿de qué tipo? ¿Generales o específicos? Específicos. ¿Qué más? Más, en otras palabras. Ya dijeron. Coactivadores. ¿Cuántos tipos de coactivadores hay? 3. No, Los dos grandes grupos. Lo de hélice alfa, hélice que es Hélice, asa hélice. Es que es eso. Son tipos de fracturas de transcripción, pero ¿a qué se refiere? ¿Es la estructura de la es la estructura, es la conformación, la estructura de los factores de transcripción. ¿Cuántos tipos de estructurales hay? 3. ¿Cuáles son? Lo de cremallera. Cremallera de leucocinturón, muy bien. Muy bien. A ver, otras palabras, chicos, ya me dijeron. Potenciador. ¿Qué más? El potenciador siempre va junto con qué? el activador. Son las reguladoras. Son las reguladoras. Y el potenciador siempre va pegadito a una secuencia. A un aislador, muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra palabra? A ver, chicos. Ya me dijeron acetilación de histonas, o activadores. Acuérdense que el aislador siempre va. ¿Para qué sirve el aislador? La secuencia aisladora está cerca. ¿Hasta dónde va a ir o que se una a qué? ¿O que actúe con qué? El potenciador es una secuencia de DNA que tiene que va a potenciar el centro promotor, ¿verdad? O el promotor central. Entonces, para que ese potenciador no se una a cualquier promotor, debe de llevar un aislador. Entonces, un aislador es una secuencia del DNA que está cerca del potenciador y que dirige al potenciador para que no se una a un promotor inadecuado. ¿Okay? Entonces, siempre va a ir pegadito al potenciador. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hace el DNA como el potenciador está muy lejos de la zona promotora del gen? Entonces, ¿qué es lo que hace el DNA para que esté cerca? Hace una asa, ¿verdad? Para que pueda estar más cerca y puedan interactuar todas las proteínas reguladoras. ¿Qué otra cosa? A ver, chicos. ¿Cuáles son los dos tipos de coactivadores que modifican la cromatina? ¿El qué? El H3 y el H4. ¿Qué debe de haber para que se active esa región del DNA a nivel, o sea, está el nucleosoma, ¿verdad? Debe de haber modificaciones a nivel del nucleosoma para que se desenrolle y pueda quedar libre la zona del DNA que se va a transcribir. ¿Qué procesos deben de ocurrir a nivel del nucleosoma para que quede abierta esa parte del DNA y que sea accesible para los factores de transcripción? Una, acetilar las histonas. ¿Qué más? ¿Qué pasa con las histonas una vez acetiladas? Se empiezan a desdoblar, a deslizar. ¿Cuáles son los 4 movimientos o cuáles son los 4 procesos que ocurren en las histonas para que deslizamiento de las histonas? Cambio conformacional, intercambio de histonas, disociación de histonas. ¿Y qué más? Disociación de histonas. Disociación, o sea, unas se salen las histonas, otras se intercambian
cambian entre ellas dentro del octámero, se desliza o hay un cambio de la conformación ahí, ¿verdad? Ok. Entonces son las 4 cosas que ocurren después de que se acetila. Y ya queda libre y entonces ya llegan los factores de transcripción, ¿verdad? Para iniciar y regular. Iniciar la transcripción y regular. ¿Cuál es la zona o cuál es la secuencia del DNA que determina el inicio de la transcripción? El promotor central. ¿Y cuál es la secuencia? ¿O cómo se le denomina? ¿Caja qué? Caja tata. ¿Y cuáles son los promotores proximales que regulan la transcripción? ¿Cómo? CAT. Exactamente. Ok, entonces esos son los reguladores, pero el que determina el inicio es TAT. Muy bien. Bueno, y entonces vimos también, ya vimos lo de represión, ¿verdad? Eso fue algo de la activación. Y ahora, si tenemos activación, también tenemos o hay la capacidad de reprimir la actividad de un gen. A ver, díganme palabras relacionadas. Metilación, desacetilación, allá atrás, Luis. Palabras que tengan que ver con represión o silenciamiento de algún gen. Represores, metiltransferasas para metilar, ¿verdad? ¿Qué más? Allá atrás, Emma. Sí, es que iba a decir. Activadores y correctores. Represores y correpresores, ¿verdad? No sé si esté bien. Puede ser las regiones UTR. No, pero. Regiones UTR, Son zonas reguladoras, sí, pueden ser inhibidas por microRNA, pero no, o sea, pero más bien van a participar a nivel de la traducción, ¿ok? O del procesamiento del RNA también, del RNA maduro. Elementos transponibles, ajá, pero ¿por qué elementos transponibles? Son sitios que están altamente, que tienen muchas islas CPG que van a estar metiladas justamente para inhibir su transcripción y que no se metan a sitios codificadores, ¿verdad? Entonces, sí, elementos transponibles también tienen que ver con represión. PIWI, ajá, las proteínas PIWI, muy bien. Allá atrás, relacionadas con represión. Cromatina condensada. Muy bien. Jennifer, Camila. Otra cosa. Ya dijeron otra cosa. Otra cosa, ya dijeron la activación. ¿Puede ser ARN de interferencia? Todo eso con los argonautas. Pues sí, PIWI, por ejemplo. PIWI es una proteína argonauta. Sobre represión. Sí, acuérdense que actúa sobre la inhibición de transposones en las células terminales. Ahorita vamos a darles el caso a eso. ¿Silenciamiento qué? Silenciamiento que tiene que ver con metilcitosina en las islas CPG, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra palabra? ¿Qué más? El gen de NMT, que es el que codifica para las metiltransferasas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, chicos, entonces, a ver, vamos a darle una repasadita. Acuérdense que los perfiles de metilación o acetilación, tanto de las histonas o bien de las secuencias o del DNA, todos estos perfiles van a determinar el fenotipo de una célula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el perfil que tenga una célula muscular de un fibroblasto obviamente van a ser muy diferentes, ¿verdad? Porque van a tener genes que sí van a necesitar esa célula y otros van a estar inactivos en otra para sintetizar diferentes proteínas, obviamente. Entonces, recuerden que estos perfiles
de expresión requieren obviamente modificación de histonas que pueden estar acetiladas. ¿En qué región de las histonas se acetila? A ver, Diego, ¿cuál es la región de la histona o la parte de la histona que se acetila o se metila? La región de la histona que se acetila esa es H3. Ajá, H3 es la histona 3. De la histona 3, ¿cuál es la parte de la histona 3 que se metila? Ahí está, mira, esta cosa. Es la cola flexible de... ¿Cola flexible? A ver, alguien que me ayude. No sé cómo se llama. La cola. Las proteínas tienen dos extremos, ¿verdad? Un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. La cola amino terminal, acuérdense que siempre va a estar por fuera, va a salir como pelitos por fuera del DNA, ¿sí? Entonces va a estar expuesta obviamente a todas las proteínas que estén en el exterior. Entonces la cola amino terminal va a ser la que se va a acetilar o metilar. ¿En qué, en particular, qué aminoácido de la cola amino terminal se van a acetilar o metilar? Edgar. Lisina. ¿Cuál? Edgar. No. A ver, Camila. Kevin. ¿En cuál aminoácido se va a acetilar o metilar la cola de la histona? H3 es histona. K9, ¿qué es? ¿La K qué es? Lisina, chicos. Acuérdense, cuando vean por ejemplo, la proteína es H3, es histona 3, ¿verdad? Les dije que había un código de letras. Un código de letras para aminoácidos. Que les dije que hasta en Wikipedia está. Entonces, cada uno de los aminoácidos, leucina, isoleucina, todo tiene una letra. En el caso de la lisina, siempre la representan con una K. Entonces, la histona 3 se metila en la lisina que está en la posición 9. ¿Ok? Entonces ustedes van a encontrar proteínas así. La nomenclatura de proteínas, por ejemplo, H3 es histona 3, en la posición de lisina, en su lisina de la posición 9, algo ocurre. Pues lo que quieran. ¿El aminoácido se nombra conforme la búsqueda? No, depende, a veces tiene que ver con su nombre en inglés, o sea, depende. Y hay nomenclatura de una sola letra o nomenclatura de tres letras. Y en cuestión de virus como el de H1N1. Ah, no, a ver acá que te explique Emilio, porque esa es una Sí, era lo mismo con H1N1. ¿Por qué H1N1? ¿Qué tienen los virus Nucleótido afuera? 1. La proteína, ¿no? Proteínas. ¿Cómo se llaman las proteínas que tienen el virus de influenza afuera? ¿La H de qué es? Moni. No, nada. Yo no he hecho nada. Yo no me sé nada. Fuera de mi a ver, Giselle. A ver, Giselle. No me acuerdo nada de Sahar. No sé, pero sé que cambiaban. Ajá, tiene que ver con el serotipo, sí. Pero la H, ¿qué significa? Histona 1. Histona. O sea, si es una proteína. H1 son dos proteínas de la envoltura del virus. El virus de influenza tiene una envoltura. Acuérdense, hay virus de cápside desnuda o virus que tienen envoltura.
No, pero ¿cuáles son las proteínas? Ah, ¿Cómo no, se llama la H? no me acuerdo ¿Cómo se llama la específicamente, S? pero Se llaman H porque es y neuraminidad, así es. O sea, tiene dos proteínas en su postura. Entonces, la H es hemaglutinina y la N es de neuraminidad. Entonces, de acuerdo a Por eso esas mismo. proteínas, hay un montón de combinaciones, ¿sí? Entonces, hay, por ejemplo, los virus que expresan hemaglutinina 1 y neuraminidasa 1, por eso se llaman H1N1. Y después les ponen el lugar donde se encontraron, el año donde se encontraron. ¿Okay? Entonces, en el caso de la H1N1 no tiene nada que ver con esto. No, pero es que preguntó acá si eran las mismas. Pero sí, depende. O sea, siempre todas las proteínas en ese término van la nomenclatura. Sin problema por haber visto eso. Hay algunas que sí depende, incluso hasta del nombre de la familia que se encontró, o sea, eso depende. ¿Cuáles son las Bueno, a ver chicos, entonces, sí, estas bolitas rojas, entonces acuérdense chicos, son histonas, se pueden acetilar y si se acetilan quiere decir que está activado y que una vez acetiladas, las histonas van a sufrir cualquiera de esos 4 procesos que ya sabemos para que el DNA que se va a transcribir quede accesible, ¿verdad? Y después, si las metilamos, pues entonces la cromatina se condensa, muy bien, y se silencia o se inhibe la transcripción en ese sitio. Esto es a nivel de histonas. Y a nivel del DNA, chicos, ¿qué es lo que sucede? Hay lugares o hay sitios específicos en el DNA que va a haber islas CPG. ¿Se acuerdan que dijimos las islas CPG? Que están formadas por el dinucleótido CG, ¿verdad? ¿Y por qué la P? Porque entre los dos hay un fosfato, ¿verdad? Pero 3 enlaces ¿en dónde, Emma? De C a la P y de la P a la G. No. Y tenía que. No. O sea, acuérdense, los puentes de hidrógeno son 3 entre G y C, ¿verdad? Entonces, ¿estos son más fuertes o más débiles? Más fuertes. Entonces necesitamos para romperlos más energía, ¿verdad? Eso nos va, acuérdense mucho de esto, porque esto lo vamos a ver en PCR. Lo de mientras más tenga un gen que queramos investigar, sitio CPG, es mucho más difícil poder romper las uniones. Entonces necesitamos diferentes temperaturas, etcétera. ¿Okay? Bueno, entonces esto es otra cosa, Emma. Las islas no tienen que ver a nivel así vertical, sino horizontal. Son estos dinucleótidos. Entre la C y la G hay un fosfato, por eso se le llaman CPG. Y en el carbono 5 de la citosina puede llegar una metiltransferasa y ponerle un metilo, y entonces se llamará metilcitosina. Al conjunto de este dinucleótido de CPG con una citosina metilada se le denominan islas CPG. ¿Okay? Entonces, los sitios que tienen en el genoma que no codifican para nada y que tienen un mayor número de islas CPG son los transposones, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto? Porque acuérdense que estos transposones tienen la capacidad de mirarse, o sea, de replicarse o volver a generar más transposones. Entonces van y se insertan habitualmente en sitios del DNA que no codifican nada, ¿verdad? Y no pasa nada, porque pues no codifican proteínas. Pero si estos transposones van y se meten a un sitio codificante, ¿qué ocurre? Pues hay mutaciones terribles, ¿no? Va a haber una aberración ahí, imagínense. Entonces, a veces, exactamente, entonces, si estos transposones se meten durante el proceso de meiosis y se cambian, o sea, cuando se generan las células germinales, y esos transposones van y se ponen en algún sitio codificante de una célula germinal, ¿qué creen que va a pasar? Una mutación, pero que en la persona
o en la siguiente generación. Pues sí, imagínense, el esperma o el óvulo van todos mal hechos, ¿verdad? Entonces, para eso hay sistemas reguladores. Por eso estos transposones están altamente metilados. Sí, y de todas maneras hay unas proteínas que se llaman, ¿se acuerdan? Que son las que regulan estos transposones en las líneas germinales. ¿Cómo se llaman? Hay unas proteínas que regulan los transposones en las líneas germinales para que no se vayan y se inserten. Son argonauta, pero ¿cómo se llaman? Piwi, así es. Entonces, en las líneas germinales, acuérdense, chicos, van a participar estas proteínas, que lo que van a hacer es que van a estar eliminando transposones porque tienen una actividad de endonucleasa. Entonces van a estar eliminando esos transposones para que no se metan en sitios que no y no vaya a haber aberraciones en las siguientes generaciones. O sea, el conjunto de islas CPG van a ser los transposones. No necesariamente, o sea, va a haber en todo el genoma, ¿verdad? O sea, van a haber islas, por eso se llaman islas, porque son sitios que van a tener más regiones CPG. Y están relacionadas o sea, en los transposones, obviamente, y también, o sea, también puede estar en genes activos, o bueno, en genes que estén silenciados. O sea, ¿destruye las islas CPG o los transposones? No, o sea, el transposón va a tener islas. Este es el transposón, ¿sí? Acá hay más DNA y acá hay más DNA. Estos tienen muchas islas CPG, ¿sí? Entonces estos se pueden transcribir, ¿no? Y se generan estos transposones que van a ir a otro sitio lejano en el DNA. Y como yo no quiero que estos vayan y se metan, llegan estas proteínas que se llaman PIWI, ¿sí? Y PIWI siempre lleva un RNA pegadito aquí, chiquito, que es complementario a una zona del transposón. Entonces se le une y al unirse lo cortan. Y luego llegan otras proteínas, otras argonautas, creo que es la AGO3, y termina de destruir el transposón para que ya no va, o sea, ya no quede funcional o vaya, que ya no quede ahí libre para irse a otro sitio que no queremos. Se degrade, ¿no? Que se degrade. Para poder sí tiene que transcribirse. Sí, se autotranscribe. ¿Cuál es la función del transcriptor? O sea, si está en zona inactiva y no hace nada y causa posibles molestias después de dado caso ponerse en la zona activa, ¿para qué sirve? Pues, ¿como señalización o algo así? Tiene algunas funciones reguladoras, pero en realidad acuérdense que nos sirven, por ejemplo, para trazar dónde estuvieron genes, ¿sí? O sea, son genes, tienen que ver con ancestría de genes o lo que le llaman genes saltarines, por ejemplo, que en algunas plantas, sobre todo en plantas, tienen que ver con la expresión de genes, por ejemplo, los genes del maíz, de estos, por ejemplo, cada gen que codifica para un fenotipo diferente del dientito del maíz. Entonces, estos transposones, por ejemplo, en diferentes sitios dan colores diferentes de los dientitos del maíz. Entonces pueden ver un morado, uno más azul, etcétera, ¿no? Entonces, les digo, en las plantas sí se sabe que son genes que regulan la expresión del fenotipo. El transposón es en la secuencia en el DNA. Lo que se elimina, ¿no? Lo que se elimina del cuando corta. Sí, o sea, acuérdense que como este transposón obviamente no se corta directo del DNA y se va, o sea, se tiene que replicar o transcribir para que este igual, que es una copia idéntica, vaya y se meta a algún otro sitio. Corta un pedacito y luego elimina lo demás. Ajá, sí.
Sí, primero llega Piwi, lo corta. Y eso es lo que se va quedando, ¿no? Ajá, sí. Y finalmente AGO3 termina de eliminar lo que queda del transposón. ¿El transposón puede hacerse también si está en el rango de transferencia? O sea, cuando ya tiene O sea, si se puede se auto... Si yo soy transposón y pues lo puedo transcribirme para luego... Porque por eso, de hecho, el que tenga CPG permite ser reconocido por PIB y todo eso. Pero se mete con también sí, entonces los métodos para O sea, sirven para en parte apagarlo, pero para ser reconocidos también. ¿Ok? Sí. son como etiquetas también. Sí. Pero en la red el horario va a ser de la región, no sé si va a ser la copia, ya se va a poner y de ahí a esa región que se va a etiquetar. Sí, o sea, es que siempre lleva ese pedacito ahí para que pueda reconocer. O sea, corta el transcrito o corta el virus. No, corta el transcrito. Solo el transcrito, o sea, la secuencia se queda ahí. Sí. Esto es lo que corta y luego llegan los demás y lo eliminan. Pero ¿qué elimina del transcrito? Lo que resta El transcrito. del transcrito. Entonces el sistema de regulación en las células germinales a nivel de transposones es vía la proteína PIWI, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las células germinales, chicos, cuando durante el proceso de fertilización, imagínense, ya se generó el óvulo y el espermatozoide, ¿verdad? Entonces, ya se reguló el sistema PIWI, ya no hubo ningún problema, entonces tenemos un óvulo y el espermatozoide. Entonces, durante el proceso de fertilización, ¿quién habló de esto? Sí, ya creo que Javi ya habló, ¿no? Sí. En el proceso de fertilización, el óvulo tiene marcas, ¿verdad? Todo su genoma tiene un perfil epigenético, ¿ok? Y el espermatozoide también. Una vez que se unen, hay una oleada donde se borra todo, ¿ok? Se borran todas las marcas. Entonces aquí todo se borra. Y después, al momento de la implantación, hay una segunda oleada de metilación. Y entonces en el proceso de implantación, ya en el embrión, ya se forma como una nueva marca, ¿no? Una nueva marca epigenética. Hay algo, entonces, todos los genes, ¿se acuerdan que todos los genes tienen dos alelos, ¿verdad? Que son dos copias. Una copia del papá y una copia de la mamá, ¿sí? Entonces, ya hay genes que les llaman genes impresos o impronta genómica. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de la impronta genómica? A ver, ¿cómo, María? Uno de los dos no tiene apagado. No, eso. A ver, ¿qué tiene que ver? O sea, lo que yo entendí es que uno de los dos como que se apaga. Uno de los dos está inactivo. Ajá. A ver, ¿cómo van? A ver, silencio. ¿Qué pasó? Ajá, sí, son los genes que tienen huella. ¿Y por qué huella? Porque se hereda. Ajá, porque se heredan. ¿Por qué más?
impronta, chicos. ¿Qué es una impronta? Así como la palabra. Impresa. Entonces, hay 70 genes que ya se conocen, que están como marcados o impresos, ¿no? En los cuales ya se sabe cuál es el que está activo y o sea, qué alelo, ya sea paterno o materno, es el que está activo y cuál es el que está inactivo, ¿ok? Entonces, dentro de estos genes de impronta hay uno, les voy a poner un ejemplo, el H9. Este es un gen que participa en la proliferación celular. El gen, para que no confundan con histona 9, es gen H9. Entonces, este gen tiene que ver en la proliferación celular. Y ya se sabe que el alelo materno es el que está activo. Entonces, el que está metilado o está inactivo es el del papá. ¿Sí? Se ha asociado, por ejemplo, si este gen está aumentado en su actividad, ¿qué pasaría con las células? Si está implicado en la proliferación celular. Hay muchas células, entonces, ¿qué significa cuando hay una proliferación excesiva de células? ¿Qué puede generar? Cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un cáncer que expresa más el H9, ¿yo qué alelo de este gen buscaría? El alelo materno. Metilación en el alelo materno. Metilación en el alelo paterno y obviamente el alelo materno es el que está activo. ¿Okay? Entonces, ya hay varios genes, les digo que hay más o menos 70, pero de hecho debe de haber ya muchísimos más, ¿okay? Que ya forman parte de estos genes que desde la primer célula ya se saben cómo están marcados o que se están definidos ya cuál es el alelo materno, paterno, el que va a estar activo. O sea, pero ese tipo de cáncer ya inhibes también metilación. No, eso todavía, eso nada más es cosa teórica, no hay medicamentos ni nada. O sea, digo, sí se podría hacer, ¿verdad? De hecho, la función es justamente para eso, ¿verdad? Imagínense si yo ya sé desde la mamá, o sea, desde antes. Sí, o sea, sí, para esto sirve la impronta, o sea, parte, ¿verdad? Obviamente todo esto a futuro es justamente para poder modificar incluso antes de. Si sabemos que estos genes, el gen H9 es el que va a estar activo o que es el alelo de la mamá, si yo encuentro genes en la mamá, o sea, el gen H9 que está funcionando de más, entonces a lo mejor podría ser como algún factor o biomarcador para los cánceres. Y de hecho sí se utilizan para varias cosas de esas. Pero bueno, les digo eso es a lo que se llama impronta. Son genes que ya están impresos en el genoma y que ya están determinados cuáles son los alelos que van a estar expresados, ¿verdad? Ya sea el materno o el paterno. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿No? Bueno, entonces ya con todo esto que vimos, a ver, díganme, y otra de las cosas, por ejemplo, bueno, con esto que les dije, ¿para qué entonces nos serviría la metilación del DNA? Para inactivar genes. La inactivación, sí, exacto. Inactivar es igual a silenciar un gen. Muy bien. Entonces, silenciar. ¿Silenciar es lo mismo que reprimir? No. ¿Y con la metilación podemos reprimir? La represión sería totalmente apagarlo, ¿verdad? Apagar todo. ¿Sí? ¿Y cuál sería el ejemplo de represión? Sería disminuir la cantidad. O sea, silenciar podemos, aquí por ejemplo, silenciamos el gen, aquí sí podemos, aquí está silenciado
Silenciamiento del gen que codifica glucosaminoglucanos, ¿no? Porque no es un fibroblasto. Y acá en el del fibroblasto silenciaríamos ¿qué gen, por ejemplo? No sé, algo que no tenga nada que ver. Silenciamiento del gen de la miosina, ¿no? Porque no. ¿Sí? Esto sería silenciar. Silencio un gen que no necesito en esa célula. Pero ¿cuándo podría servir la represión? Es decir, o sea, apagar por completo. Cuando hay una infección en la célula, cuando hay un crecimiento excesivo de las células para poder evitar que... Eso sigue siendo inactivación, Emilio. Prendes uno, apagas otro. Eso sigue siendo silenciamiento. Como lo del cromosoma X. Eso, muy bien. ¿Cómo se llama eso? Ya no me acuerdo. Pero era, o sea, apagar un cromosoma X porque ya había uno que realizaba las funciones. Así es, eso se llama inactivación, chicos. Acuérdense que es la inactivación del cromosoma X. Entonces, represión es la inactivación Completa. y silenciamiento que no solo una versión. Sí, nada más la apagas. Ahí va a decir, ¿no? Entonces lo reprimes es como la inactivación. A ver, chicos, silencio. Inactivación del cromosoma X, ¿verdad? Entonces, Silenciamiento sería solo una represión solamente, ¿no? Del ADN. sí, silencias algún gen en particular que no quieres que se exprese. ¿Sí? Que eso acuérdense que depende del fenotipo de la célula, ¿no? O sea, va a haber genes que no voy a necesitar en el músculo. ¿Para qué quiero producir glucosaminoglucanos? ¿No? O en el fibroblasto, ¿para qué diablos voy a querer miosina si no es un músculo? ¿No? O sea, es lógica. Entonces van a estar apagados ciertos genes que no van a necesitar. Y ahí los silencias. En la acetilación y la metilación también será la misma versión de la Sí, esa es la lista. Bueno, a ver, no me quedó bien el tema. Entonces, de la metilación, chicos, entonces sirve para silenciar genes, ¿verdad? Sirve para reprimirlo, apagarlo completamente, que sería como cuando inactivamos el cromosoma X, ¿sí? Y la otra cosa, ¿para qué sirve de lo que ya les como sí, marcas epigenéticas, muy bien. ¿Qué más? Y la regulación de los transposones, ¿verdad? Eso sirve para regulación. Para regular los transposones en las líneas germinales, ¿verdad? Sabes que de hecho ahí en la regulación de los transposones vendría igual lo de la etiqueta, ¿no? Bueno, de la... No, las etiquetas son diferentes. Acuérdense que... Pero entonces, ¿cómo lo realizan el transposón? O sea, lo de las etiquetas de la... Ah, bueno, sí, pero por ejemplo, si les decimos etiquetas o estos genes, por ejemplo, que están marcados, no tienen que ver necesariamente con los transposones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de los transposones? O sea, Ya lo dijimos, que pueden ser como para localizar genes ancestrales o genes atarines. Habitualmente los mamíferos no tienen mucha relevancia, pero en plantas, por ejemplo, sí expresan una cosa particular. ¿Okay? Y de hecho sí puedes rastrear algunos genes que aunque ya no, o sea, no sirven ya, o sea, no son genes funcionales, sino que pueden, como que sirven para rastrear en lugares en donde estuvieron algunos. Pero sí, pero el mamífero no expresa nada en sí, ¿no? Ya. No, pues no expresan nada, los transposones son no codificados. Son como marcas epigénicas, o sea, como marcas. Sí, marcas Se ancestrales. replican los de los algo. Exactamente, sí, los transposones siempre están en el DNA donde no hay nada. Pero ahora, antes, codificaron. Antes probablemente sí codificaron nada.
en algún momento, nosotros ahorita ya evolutivamente somos más complejos. A ver, silencio. Pero en algún momento teníamos que adaptar, o sea, el organismo se tenía que adaptar más rápido, ¿no? Entonces estos transposones o estas partes del DNA se movían rapidísimo de un lado a otro para estar nublando. O sea, por eso es que sirven para trazar sitios de genes que en algún momento utilizamos. ¿Sí? De hecho, tenemos genes de plantas, tenemos genes de hongos, tenemos genes de... O sea, que son secuencias que están en hongos, en plantas, en mamíferos más pequeños, o sea, de moscas, de todos, que eventualmente compartimos ancestralmente. Entonces, los pseudogenes, acuérdense que sí son genes exactamente igual que a nuestros genes que sí codifican, pero que no codifican nada, ¿ok? Son como una copia de los genes codificantes, pero no codifican proteínas. Los genes ¿En qué perdón? que los genes que En Slinker no, DNA linker es, acuérdense que es el DNA que está entre nucleosomas. Sí, o sea, es un DNA, por eso se llama linker, que ayuda a enlazar. No hasta ahorita no codifican para proteínas ni nada, pero acuérdense que sirve para regular la condensación. Sí. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Pero en dado caso que se elimine. ¿Bien? Eso que estamos viendo entonces sería purificación. Todo esto es metilación, todo es el repaso de regresión de un gen. Sí, pero eso de kiwi. A ver, silencio. No se tienen que regular porque, como ya les dije, si ese transposón se va a otro sitio que se codifica, genera mucho, genera mutaciones, ¿no? Entonces, por eso se tiene que regular. Ah, sí, claro. Sí, y fatal, ¿no? Porque imagínense un pedazo grande de transposón en un gen que codifica, pues cambia todo el marco de lectura con el que ha transcrito. Bueno, ¿quién dijo kiwi? Bueno, ¿tienen dudas, chicos? Ya todo eso fue lo de represión de la transcripción. ¿Ok? Hasta aquí va a venir. Demos control del procesamiento. Con ustedes voy más adelantados. ¿Cómo? ¿Los voy a censurar? Sí. Yo que me compro el pasito. Entonces, Yo digo que ya no descansemos porque hay que tener energía para el examen. con el otro, me faltan dos presentaciones, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los cuatro niveles de regulación de la expresión de un gen? Los cuatro niveles de regulación de la expresión de un gen. Ajá. A ver, ahí me dicen ya dos. A nivel de la transcripción, de la traducción, del procesamiento del RNA. Y post-traducción, de las proteínas. En el procesamiento de Yo siempre también en el otro aspecto, aunque el sonido viene a ver si es sí, los niveles de la regulación, del control, de la expresión de un gen. Es decir, ¿son 5? O sea, en su libro vienen 4. Y procesamiento a nivel clínico sería, o a nivel del gen, que tendría que ver con la condensación, descondensación del DNA, con la modificación de
histonas, a nivel transcripcional es todo lo que estamos viendo ahorita. Todo lo de sus presentaciones es a nivel, o sea, es la regulación de un gen a nivel transcripcional, ¿ok? Y algo hemos visto a nivel del DNA, obviamente, ¿no? Con la modificación de histonas, con la metilación a nivel de las citocinas, etcétera, ¿sí? Entonces, ahorita todo esto que hemos visto ha sido el control de la transcripción, ¿sí? El control de la expresión de un gen a nivel de su transcripción. Y lo que sigue, entonces, va a ser cómo se regula el RNA mensajero una vez transcrito, ¿sí? O sea, todo esto fue todo lo que ocurre antes de que ocurra la transcripción, ¿sí? O sea, desde si se activa o se reprime el inicio de la transcripción de un gen. Después de todo esto que hemos visto de todas estas clases, obviamente si se activa la transcripción, pues que llega la RNA polimerasa, todo el complejo de preiniciación y lo que ya vimos del parcial pasado, ¿verdad? Para generar finalmente un producto que se llama RNA maduro, ¿verdad? El mensajero maduro. Y entonces a nivel del transcrito primario o del pre-RNA o a nivel del RNA mensajero también hay modificadores, ¿verdad? Entonces esos son los que nos faltan. Todo lo que es el corte y empalme, lo vimos el corte y empalme en general, ¿verdad? O sea, el proceso general. Pero puede haber algo que se llama corte y empalme alternativo o splicing alternativo. Es decir, es otras formas de cortar los intrones y de unir exones para generar diferentes proteínas, ¿ok? Entonces, es la regulación del corte y empalme. Exactamente. Entonces, la regulación a nivel del corte y empalme se llama corte y empalme alternativo. También podemos silenciar RNAs mensajeros, como ya habíamos visto, los microRNAs o los que son los microRNAs y los me falta uno, los silenciadores de interferencia, los RNA de interferencia, ¿ok? Y también se puede regular incluso la degradación de los RNA maduros, ¿ok? Entonces todo eso tiene que ver obviamente con el procesamiento del RNA. Y después viene a nivel de post-traduccional, una vez que se genera la proteína. Entonces, aquí este es el núcleo. Y entonces, a partir del DNA, se genera el RNA mensajero, ¿verdad? Madure. Todo esto que está aquí, corte y empalme, la cola, casquete, etcétera, todo esto se puede modificar y esto se le llama control a nivel de procesamiento del RNA. En todo el proceso de transcripción, o sea, hasta que generamos el transcrito primario, sería control a nivel transcripcional, ¿verdad? Que es lo que ya vimos. Todo lo de sus clases, toda la activación, que ya me dijeron, y todo lo de la represión, a nivel de histonas, a nivel del DNA, y todo esto ocurre en la zona reguladora, ¿verdad? Se activa toda la zona reguladora y una vez activa, ya se activa
la zona. ¿Cuál es la siguiente zona? Codificante, ¿verdad? Una vez activa la zona codificante, pues ya se va a generar el RNA mensajero, ¿verdad? Entonces ya el siguiente control sería a nivel del procesamiento del RNA. Y luego este es el que ya sale, el RNA mensajero. Y luego este es el que se va a traducir, ¿verdad? El que va al ribosoma y va a generar las proteínas. Entonces, a nivel de traducción, también podemos regular la expresión. Este sería a nivel traduccional. Y finalmente, cuando ya tenemos la proteína, el proceso de plegamiento, de degradación. ¿Saben cómo se llama la maquinaria que degrada las proteínas? Proteasas. Es una maquinaria, es un complejo muy grande de varias unidades proteicas que tienen justamente la función de proteasas. ¿Cómo? Creo que se llama proteosoma. Como lisosoma. Pero es un complejo grandote, ¿sí? Y ahí entran las proteínas y las degradan. Esto sería a nivel post-traduccional y que tiene que ver con todas las modificaciones que se le hacen a las proteínas, que si le pegamos unos fosfolípidos, que si le ponemos algún glucano, etcétera, ¿sí? Y ya eso modifica la proteína, o bien cómo se degradan proteínas que están mal plegadas y se van al sistema de proteosoma. Todo esto es a nivel post-traduccional. Bueno, ¿y alguna duda? ¿No? Entonces, dejamos lo de control del procesamiento para el martes. Me entregan para la próxima clase, chicos, la hoja. Vemos de los dos grupos que faltan. El martes. Y les explico. Ustedes evaluaron, a ver, silencio. Ustedes evaluaron a sus compañeros. Yo les puse ya obviamente una calificación, pero voy a hacer la evaluación de lo que ustedes opinen de las clases. ¿Okay? ¿Devolvemos la hojita ahorita o...? No, en la próxima clase, ya cuando termine todo. Esos puntos van a ser 5 puntos sobre el examen para los que tengan, los 3 grupos que tengan mejores calificaciones, tanto la mía como la que obtengan en promedio de todos los compañeros. Entonces, va a haber 3 grupos que deben, o sea, los que tengan mejores puntajes, y obviamente si hay empates, bueno, pues a todos les daré, ¿verdad? Pero si hay diferencias, los 3 que tengan más puntaje, pues son los que sin duda. Yo se los voy a dar. Bueno, ¿alguna duda? Sí, ya.